la filosofía de mi vida, así dicho de bote pronto, es vivir y dejar vivir. Y me explico un poco. Vivir, primero, porque hay gente que está tan acomplejada, tan traumatizada, tan, diría yo, envenenada desde que nacieron con tantas cosas que nos han metido en la cabeza, como sagradas o como intocables, y que no lo son, que no pueden vivir, no viven acomplejados, ¿verdad? No, que yo a todo el mundo le diría, vive la vida intensamente, disfruta de la vida, porque la vida es para vivirla y para disfrutarla, sin parasitar encima de otros. Pues hay gente que vive muy bien, porque están apoyados en otros. Y segundo es dejar vivir. Hay gente que se mete demasiado en la vida de los demás, que se consideran como, no sé, con esa misión, y lo que hacen es fastidiarla. Hay que ser mucho más tolerantes. Hemos sido educados en una tremenda intolerancia, que por muchos años reinó en esta santa España, en que solo se podía pensar como pensaban las dignísimas autoridades, y todo el que discrepase pues se echaba a un lado, o se metía en la cárcel, o por lo menos no se dejaba hablar. No hay que ser tolerantes. Eso es mi filosofía del dejar vivir a los demás. Allá a los demás con su vida, a no ser que su filosofía de vida sea acabar con la mía. Entonces, claro, no lo puedo dejar vivir en paz. Pero si no, pues hay que dejar que cada uno viva a su aire. Eso es mi filosofía. Me parece que he contestado a la pregunta que me dijiste. Pues porque me gusta decir la verdad. Si yo realmente llego a alguna conclusión, pues no me gusta callármela, me gusta decirla, porque estoy harto ya de tanto fariseísmo, de tanta cobardía, de tanto llamar a las cosas no por sus nombres, o decirle nombres muy pomposos cuando lo que hay que hacer es decir, llamarle por quitarles los ropajes con que sí. En la vida hay tanta mentira, a mí me gusta decir las verdades. Y por eso hay gente que no le gusta, porque viven de la mentira, no le gusta que se digan verdades, y a veces sufre uno mucho en esta sociedad tan de apariencias. Salvador. Estos días precisamente han andado por aquí políticos sudamericanos, que lo que había que hacer era meterlos en la cárcel por lo mucho que han robado. Y sin embargo, pues lo reciben las altísimas autoridades del país y les imponen cruces y collares, etcétera, etcétera. Y uno que sabe quiénes son esos políticos en su tierra y sabe lo mucho que son odiados por sus propios pueblos, pues se le hierve la sangre cuando uno ve esas cosas. Pero vivimos en un mundo así de mentira. Pues las apariciones, sí, en el libro Las apariciones del Escorial hablo de eso, y ahí lo que hago yo es analizar las diversas teorías que hay, y pongo, diríamos, la explicación que suelen darle los periodistas malos, porque como en toda profesión los hay buenos y los hay malos, y también la opinión, o la teoría que hay, sobre las apariciones, pues dicha por los psicólogos o los psiquiatras, los sociólogos, los religiosos, los parapsicólogos. Todas esas opiniones yo las voy examinando, viendo lo que tienen de verdadero y lo que tienen de falso, y luego pues yo digo, echo mi cuarto a espadas y digo la mía. Lo que digo, por ejemplo, los periodistas suelen, no sé, los que han ido por allí, artículos que ha habido en las revistas, como es en realidad un tema muy difícil y es un tema muy complicado, mucho más profundo de lo que parece, pues suelen ser un poco ligeros y creen que todo es un montaje. Allí en concreto una revista de las importantes, porque vieron en la pared un escrito de gentes de la ultraderecha, pues ya relacionaron todo las apariciones del Escorial con los de la ultraderecha, porque querían montar allí yo no sé qué, porque allí nadie saca provecho ninguno, por lo menos económico hasta ahora. Después suelen aparecer siempre los vivos que sacan dinero de eso. Pero nada, la explicación periodística se me hace muy ligera, porque no tiene consistencia. Además, si fuera el único caso que hay en el mundo de apariciones, las del Escorial, entonces pues habría que ver, pero es que hay tantísimas que son exactamente iguales que las del Escorial. En este momento debe haber en España constantemente, y siempre las ha habido, y no solo en España sino fuera de España, y no solo en el catolicismo sino en todo el cristianismo, y no solo en el cristianismo sino fuera del cristianismo. Hay apariciones de entidades masculinas o femeninas, pero así es la cosa. Entonces uno, ante ese fenómeno, lo que hace, prescindiendo ya de fanatismos, es estudiar cuáles son las constantes del fenómeno, y empieza uno a llegar a conclusiones. Claro, los que creen ciegamente que lo que se aparece en el Escorial es la Virgen María, entonces naturalmente no van a aceptar lo que yo diga, por ejemplo, comparando a ese fenómeno con un fenómeno por el estilo que se ve, por ejemplo, en el Amazonas, en cualquier sitio, por ejemplo, de la cuenca amazónica, que hay muchos por allí, y que no tiene nada que ver con la Virgen María, ¿verdad?, sino que tiene que ver con deidades de los indios nativos de allí. O si les doy
hoy un tipo de aparición similarísima a la del Escorial, hecha, por ejemplo, por un hindú, y ve una virgen también, pero no es la Virgen María, sino que será una aparición de una de sus diosas. Naturalmente, el fanático del Escorial o el fanático de Garabandal aquí en España o el fanático de Fátima, eso no lo acepta, él acepta solo la suya, porque cada uno nada más ve el mundo a través del ojito de su cerradura. Y así lo vi yo durante mucho tiempo mientras estuve endrogado. Pero después, cuando empecé, ya una vez que me dijeron, mira, lárgate porque tú molestas aquí, empecé a usar mi cabeza más a fondo. Y entonces vi que realmente yo estaba engañado completamente. Y eso es lo que ahora decir honestamente, yo estaba engañado. Y me parece que la realidad es esta. Y admito que me puedo equivocar, pero por lo menos ya no estoy tan cerrado de mente como estaba antes. No, porque me echaron para allá. No es que me echaran, pero cuando yo era joven todavía, me destinaron, yo era jesuita, y los jesuitas llevan muy bien implantado el voto de obediencia, y me mandaron a La Habana. Cuando yo era muy joven todavía no estaba ordenado de sacerdote, y entonces pues en virtud de un voto que yo tenía, pues tuve que ir para allá. Antes de eso ya un hermano mío lo habían también mandado para allá, y me pasé en los primeros 3 años, eso fue ya el año 47, y desde entonces prácticamente luego volví, hice 2 años de teología aquí, pero ya me fui para allá definitivamente, y he andado siempre por allá. Y una vez que en virtud del libro, ¿de qué libro fue? De un libro que se llamaba Mi Iglesia Duerme, pues los jesuitas me dijeron que sí, que era mejor que no sé, con palabras muy dulces me dijeron que me largara, pero vamos, con palabras teológicas, que tú sabes que el lenguaje eclesiástico es a veces que donde digo, no digo, que digo Diego. Total, me dijeron vete. Y pues me fui, y entonces me quedé por allá, en vez de volver para acá, porque en aquellos años estaba don Francisco Franco, que tenía castrado el pensamiento español, y no se podía pensar. Y ello, ¿qué hacía yo aquí? Si en 2 únicas ocasiones que intenté hablar un poco, vino la Guardia Civil, y me dijo que me callaron, me metían en la cárcel. Cuando venía aquí de visita alguna vez, y yo no me metía ni con el régimen ni con nada, sino que simplemente no se podía hablar, que es lo que les pasa a muchos, que creen que ellos tienen a Dios agarrado por las barbas y que no solo se puede decir lo que ellos. Bueno, claro, esos son simplificaciones. Precisamente estos días estoy yo haciendo unas investigaciones que prácticamente vienen a mí, pero interesantísimas, sobre algunas de estas entidades. Mira, esto que yo digo, yo me doy cuenta de que la gente que está ya muy establecida, estas ideas molestan, no solo en el orden religioso, en el orden científico también. La ciencia pura no tolera estas cosas, y en el orden político tampoco, porque estas ideas rompen los esquemas. Y yo me doy cuenta de que sí, que los que hablamos de esto, pues tranquilamente nos llaman chiflados o por ahí. Pues yo siempre, mi frase para esta gente es: Dios los bendiga, que sigan diciendo lo que quieran y que me dejen en paz por lo menos para seguir investigando estas cosas. Bien, voy a tu pregunta. En el cosmos, creer que los hombres racionales que habitamos en este planeta somos lo único, o por lo menos lo mejor, realmente si nosotros en el orden de la racionalidad fuésemos lo mejor que Dios ha hecho, vamos a admitir ahora una idea de un Dios personal y creador, que es lo que suele creer la gente. Pues bien, si nosotros admitiésemos que este hombre, ustedes y yo, somos lo mejor que Dios ha hecho, Dios podría hacerse el harakiri, podría retirarse como creador, porque este ser que somos nosotros, que somos maravillosos por un lado, pero en realidad para comprender el cosmos, ni siquiera para comprender la materia, no valemos para nada. Estamos asomándonos ahora, después de miles de años, empezamos a saber cómo son las entrañas de la materia, y hemos llegado a ciertos topes, hemos pasado un poco del átomo, nos hemos encontrado con unas subpartículas, nos hemos encontrado con las subpartículas que podían ser los quarks, por ejemplo, y ya no pasamos más, y ahí está la materia, y no sabemos qué. Por lo tanto, llegar a la conclusión o decir que el hombre es la criatura donde Dios ya no pudo hacer más es una tontería. Nosotros somos una cosita en este universo, y eso lo podemos sospechar solo asomándonos por la noche y mirando para arriba y viendo la inmensidad de estrellas, cada una de las cuales puede tener planetas, unas sí, otras no, y seguramente que hay muchísimos otros astros por ahí con sus planetas, en los cuales hay otro tipo de vida completamente diferente. De modo que el que crea que el hombre es lo más grande que hay en el mundo y se escandalice al oír decir que hay otro superhombre, pues es un microcéfalo, no tiene imaginación. Y hay muchos científicos que piensan así, porque hay muchos científicos que no son inteligentes. Sin embargo, los hay que sí, que realmente sospechan de eso. Otra cosa es que no tengamos unas pruebas, pero podemos deducir. El juez, cuando mete a veces a uno en la cárcel, no ha visto al hombre pegarle el tiro, pero deduce en virtud de las pruebas que le dan. Él, sentado en su mesa, lo mete en la cárcel, porque usted fue el que disparó, y él no lo ha visto disparar, pero deduce. Yo deduzco también viendo las cosas que hay alrededor de mí en la naturaleza. De modo que esos son hombres. Debajo de nosotros, en las escalas cósmicas, hay otros subhombres. Los animales, hay animales que se portan mejor que hombres, tienen casi inteligencia, algunos perros,
etcétera, y vas para abajo, desde un animal, desde un perro, que es un animal, a una cucaracha, que también es un animal, mira qué diferencia bárbara, pero una cucaracha a una lechuga, hay otro salto mortal, y de una lechuga a una piedra hay otro salto mortal. Pues eso sigue para arriba, y del hombre para arriba sigue la escala. Y eso es lo que las religiones todas le llaman ángeles, que no solo en el cristianismo, ¿verdad? Tenemos ángeles y demonios, que son, diríamos, superhombres, más malos o más buenos, pero son super. Pero es que te vas al hinduismo y le llaman devas, y te vas al budismo y le llaman dakinis, o le llaman jinas, o le llaman, qué sé yo, antiguamente, antes de venir al cristianismo, tenían toda suerte de nombre, le llamaban sílfides, y le llamaban hadas, y le llamaban gnomos, y le llamaban entidades que se aparecían y desaparecían y que han siempre vuelto locos a los hombres. Yo llamo superhombre a cierto tipo de entidades mayores, superiores al hombre en inteligencia, que de ordinario no tienen cuerpo visible, pero como dominan tanto la materia, muchas veces cogen el cuerpo visible y se presentan. Esos son para mí los superhombres, y son variadísimos entre ellos. La variedad entre ellos es mucho más, la diversidad mucho más grande de que la diversidad que hay entre unos hombres y otros. En eso estoy de acuerdo en lo genérico con Grifol, al cual conozco mucho, ¿verdad? Que son intermedios, pero no intermedios, entre Dios y nosotros, pero son por encima de nosotros. Yo no creo que sean tan benefactores como los de Grifol. Pero bueno, eso no importa. Se podría hablar mucho de Arthur Ford, porque fue un medio muy importante en Estados Unidos y hasta indirectamente tuvo bastante conexión con él. Bien, pero sí, era un hombre que Arthur Ford como 40.000. Todos los verdaderos videntes, hay muchos videntes que se creen con buena voluntad, pero son unos alucinados que creen que son videntes, y hay algunos que son unos vividores, pero eso pasa en todas las profesiones, como te decía antes. Pues bien, Arthur Ford sí, yo creo, a pesar de ciertas cosas que pasaron en su vida, que fue un buen vidente, un gran vidente. Y no me extraña, él entrevé lo que pasa después de la muerte, no lo sabe nadie. ¿Entiendes? Nadie. Y todo el que te hable seguro de que en virtud de este o del otro experimento, ahora está muy de moda los libros de Moody y compañía, de lo que pida después de la vida y por ahí, eso no es una prueba total de que realmente se sepa qué es lo que hay en el más allá. Pero indudablemente la mente humana, por lo menos la mía y la de muchos otros, pues nos damos cuenta, intuimos, casi deducimos, pero más que nada intuimos que hay un más allá. Yo creo en el más allá. No sé cómo es el más allá, pero sí creo en el más allá. Conectar lo que decía este hombre con todo este mundo, perdón de nuevo, de ahora de extraterrestres y de entidades, lo que hablábamos antes, superhombres, pues es lo más natural. De eso es de lo que se trata, ¿entiendes? De este mundo que nos espera después de la muerte, a los que creemos que no morimos totalmente, sino que sigue, sea que creamos en la reencarnación o que no creamos, o en la transmigración de las almas y por ahí. Uno intuye, yo por lo menos, yo tengo, como te digo, esa completa seguridad de que más allá hay otros panoramas y me voy a encontrar con otro tipo de entidades, a lo mejor gente que fue hombres como yo, o gentes que nunca fueron hombres y que están en estas escalas cósmicas ascendiendo siempre y de repente pues nos los encontramos, ¿verdad? Es cierto también lo que dices, que se le da un aire místico ya hoy día a muchos de estos extraterrestres, y es que todo el fenómeno ovni está totalmente relacionado. No está relacionado, es que en el fondo es un fenómeno, por un lado, psíquico. La realidad del fenómeno ovni no es exactamente, en gran parte, no es exactamente nuestra realidad. Es una realidad, pero es una realidad diferente. ¿Y cómo puede ser que haya realidades diferentes? Sí, mira, un combate de boxeo, si tú lo ves directamente, pues lo ves directamente, es real, los que se están dando golpes allá arriba. Y si tú ves ese mismo combate de boxeo al día siguiente por televisión, es aquel combate, es el mismo de ayer, pero tiene esa realidad que tú estás viendo en la pantalla, es real, porque ahí hay un mundo electrónico que está moviéndose. Eso es físico, tan físico como lo de ayer, pero es otro tipo de realidad. Y luego si tú sueñas con la pelea, es otra realidad. La realidad, los sueños son una realidad, pero dentro de tu cabeza. Y es una realidad física, además, pero tiene otro tipo de realidad. Bueno, pues lo mismo pasa con el fenómeno ovni. No es una realidad igual que la nuestra y por eso nos vuelve locos. Y por eso algunos hace que, no sé, que adoren a todo este tipo de entidades y anden buscándolas y se suban a los montes, cosa que hemos hecho todos al principio, pero algunos después de años no caen en la cuenta de que la cosa no es así. Todos nos hemos subido a las montañas a tomar contacto, a ver de cerca ese mundo, hasta que caímos en la cuenta, porque le vimos las orejas al lobo o por lo que fuera, de que la cosa no era tan positiva, a lo mejor como que se cree Grifol, etcétera, y muchos otros. Pero yo no le doy aire místico ninguno a eso, me doy cuenta de que son otros estadios, diríamos, por un lado de conciencia y por otro lado de la realidad, y hay que verlos como se mira a las fieras en el zoológico a cierta distancia. Bueno, pues es que tú te asomas a otras religiones, mira, todas las religiones
las grandes y las pequeñas, todas arrancan de apariciones. ¿Apariciones de quién? De entidades, de este tipo de que estamos hablando, en las cuales no cree la ciencia, ¿verdad? Y en las cuales los religiosos, cada uno cree nada más en las suyas. Cuando a un religioso de una religión, ¿verdad?, a un fiel de una religión, le hablas de otras apariciones de otra religión, se sonreirá. Y si es muy tolerante, te perdona la vida. En otros tiempos te quemaban. Pues bien, todas las religiones han arrancado con apariciones, ¿verdad? Apariciones de este tipo de entidades. Eso es ni más ni menos lo que se suele aparecer. Cuando tú estudias otras religiones, ves que el Yahvé nuestro, a veces parecidísimo, se presenta a otros señores que vivieron a lo mejor miles de años antes que él o después. Ejemplo, los aztecas no tenían nada que ver con los hebreos, absolutamente nada, pero los aztecas tenían un Yahvé. El Yahvé de los aztecas se llamaba Huitzilopochtli y los acompañó. Yo hago un paralelo de Yahvé y bastante largo de Yahvé y de Huitzilopochtli en el libro mío Defendámonos de los dioses, como en la travesía que hicieron los hebreos desde Egipto hasta la tierra prometida, que les duró 40 años, tiene un paralelo enorme entre la travesía que Huitzilopochtli le hizo hacer a los aztecas desde el estado de Colorado o de Utah en Estados Unidos hasta la actual México, hasta la actual Tenochtitlán. No, Tenochtitlán era el nombre que tenía entonces, que es precisamente en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México. Aquí fueron, pues, no sé, no menos de 3.000 kilómetros y fueron 123 años. De modo que fue más extensa esa peregrinación. Y Huitzilopochtli se portaba con ellos exactamente igual que Yahvé. Tenían hasta un arca, los acompañaba en el cielo en forma de un águila gigante que la estuvieron viendo los 120 y tantos años. Y era furioso cuando se enfadaba, como dice la Biblia, encendióse la ira de Yahvé. Y cuando se encendía la ira de Yahvé era para echarse a temblar porque los muertos y la sangre corría. Y con Huitzilopochtli era la misma cosa. De modo que ves, solo te pongo ese ejemplo, pero te puedo llevar a los incas. Los incas tenían también sus Yahvés, que se llamaban huacas o se llamaban pachacamac, y les exigían, igual que Yahvé, igual que Huitzilopochtli, sangre de animales y a veces sangre de hombres, porque Yahvé exigía también sangre de animales y indirectamente exigía sangre de hombres, cuando le decía a Moisés que degollase a todo el que se pusiese por delante. ¿Ves? Eso es contestar así escuetamente a lo que tú me dijiste, que había otros Yahvés en otras religiones. No sé si quedarás satisfecho, pero te podía seguir hablando si quieres de eso. Todas las religiones son míticas. Me baso, bueno, ¿quieres que hacemos un comercial como hace la televisión? Digo, compren el libro mío que acaba de salir y ahí lo verán. Todos los argumentos que doy, es un libro que tiene más de 300 páginas, ¿no crees que es un folletito? Y voy primero examinando los dogmas cristianos, a fondo, despacio, viendo cómo para un hombre que no tenga fanatismo, para un hombre que no tenga el miedo sacro que no nos deja discrepar porque creemos que nos vamos al infierno, los dogmas cristianos son, al igual que la mayoría de los dogmas de las otras religiones, muchos son intragables. ¿Quieres que te diga unos ejemplos? Mira, eso de que Dios se haga hombre, ¿verdad? Es una cosa que está dura. Eso de que el Padre mate a su Hijo, ¿verdad? Porque Dios Padre, Yahvé, mató a su Hijo, punto. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros. Y uno dice, pero bueno, ¿y qué habíamos hecho nosotros? Pues antes de llegar al mundo, pues ya venimos con un pecado original. Y dice, pero bueno, eso va contra toda la jurisprudencia de todas las naciones civilizadas. Bueno, pues Dios Padre mató a su Hijo. Y sin seguir hablando, un padre que mata a su Hijo no es un monstruo. Un padre que no perdona a su Hijo, huye de él. Si viene a decirte que te va a prohijar a ti, que te va a adoptar, huye. ¿Por qué? Porque si no fue capaz de perdonar a su Hijo, ¿a quién demonios va a perdonar? Otra cosa, un padre que tiene infiernos eternos para sus hijos. Dime si has encontrado por ahí en Guadalajara a alguien, algún padre de familia o madre que tengan una cámara de tortura para sus hijos. Pues nuestro Padre Dios, digan lo que digan los teólogos y diga lo que diga el señor obispo de Guadalajara, nuestro Padre Dios tiene una cámara eterna de torturas con fuego, nada menos, que se llama infierno. Eso es intragable. Eso solo mentes enfermizas se les ocurrió empezar con eso y llenaron de paz, de pánico el alma de los fieles, y luego no hay quien se atreva a discrepar precisamente por ese miedo al infierno. Otra cosa, comerse a Dios. Pero ¿en qué cabeza cabe que este pobre cuasi animal que es el hombre se pueda comer a Dios tranquilamente, se lo pueda comer a diario? Pero esas son cosas que suenan a blasfemia. Bueno, pero es que mi cerebrito me lleva a pensar eso, y lo digo. ¿Por qué? Porque hoy veo claramente que eso no puede ser así. Eso es una serie de argumentos que te podría seguir diciendo. Segunda serie de argumentos, comparación de las creencias cristianas con las de otras religiones. Y te encuentras con que
cosas que creemos que son exclusivas del cristianismo, muchas de ellas, por ejemplo, el comerse a Dios. Te encuentras con que los romanos hacían eso, con que los griegos, los egipcios, hay inscripciones en que dice Osiris que esta sangre tuya se convierta, que esta, ¿cómo dice? Que esta sangre tuya se convierta en mi bebida, inscrito encima de un templo, etcétera. Ellos se creían que cuando comían el cuerpo de Ceres, el trigo molido, se estaban comiendo a Ceres, cuando comían el trigo molido. De modo que eso lo encontramos en otras religiones. Otro ejemplo, Jesucristo nació el 25 de diciembre. Hoy día ya admiten que no nació el 25 de diciembre, pero es que todos los dioses nacían el 25 de diciembre. Ninguno de ellos nació, todos los hacían nacer, porque era el día y sigue siendo el día del nacimiento del sol, del arranque del año, alrededor del 25 de diciembre. Otro ejemplito te pongo de comparación, y ya te digo, me lleva muchas páginas, más de 100 páginas, le dedico yo a eso. Otro ejemplo, nacimiento virginal de Jesucristo. Y creemos que eso es una cosa exclusivísima, la Virgen María. Mira, todos los dioses nacían de Madre Virgen, todos. Y cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con que aquel Huitzilopochtli del que sabe antes, su madre se llamaba Coatlicue. Y Coatlicue, que era una doncella, como, qué sé yo, normal, barriendo un día el templo, vio una pluma preciosa, se la metió en el seno porque no la quiso tirar para verla después. Cuando la fue a mirar, no la encontró entre todos los ropajes ya. Y a los 9 meses estaba dando a luz. ¿A quién? A Huitzilopochtli. Y más abajo, en América, tenemos otro nacimiento virginal también, que lo cuenta el Popol Vuh, que es como la Biblia de los quichés. Y lo cuenta una cosa preciosa, hasta literariamente. Y si vas al oriente, los dioses nacían de Madre Virgen, porque el nacimiento de Krishna, que está especificado antes de que naciera Cristo, ya estaba escrito cómo fue el nacimiento de Krishna. Su madre, Devaki, era virgen, y lo dio a luz siendo virgen, etcétera, etcétera. Eso es la segunda, diríamos, batería de argumentos. La tercera batería de argumentos es consideración sobre la historia de la Iglesia. Y si uno realmente, si los fieles cristianos, a los cuales yo les respeto su fe, pero conocieran cómo es la historia de la Iglesia, sobre todo de aquellos que se supone que son los modelos para los cristianos, como serían, por ejemplo, obispos y papas, y si conocieran cuál fue la historia del Vaticano, se quedarían horrorizados, porque el Vaticano tiene una historia negra, pero negra, llena de cadáveres y de crímenes. No lo digo yo, lo dicen las historias del papado escritas por eclesiásticos. Uh-huh. Veo que sí, que tú bueno, como yo, has pasado por clases de apologética y las cosas que nos han enseñado cuando estudiábamos religión y por ahí. Pero vamos a ver una cosa, mira, tiene que haber siempre tiene que haber una total, no paralelismo, sino tal como es el delito, tiene que ser la pena. Tiene que haber una proporción. Entonces, no hay proporción alguna entre un infierno eterno con llamas y lo que puede hacer esta pobre sombra que se llama hombre. ¿Entiendes? No hay proporción alguna. Imagínate que alguien se va, por ejemplo, que se muere con lo que nos decían los confesores, un pecado de pensamiento, porque vio pasar una muchacha muy bonita y, como dicen los cubanos, hizo coco con ella, se imaginó cosas, ¿verdad? Eso ya es, como decían a mí, y me hicieron repetir muchos años, eso era un pecado grave. Y de ahí, porque te cayó una teja encima y te fuiste al otro mundo. ¿Tú crees que eso realmente, cualquier juez, tú mismo, mandarías a alguien a que lo torturasen todos los días de la eternidad? Si es que la eternidad tiene días. Por eso, que es una cosa tan natural. No, eso es una aberración. Pero mira, lo primero que yo no quiero entrar en eso. Primero que habría que discutir es qué entiendes tú por Dios, que segurísimamente no es lo que yo entiendo por Dios. El Dios del cristianismo yo no lo quiero para mí, pero en ninguna manera. El gran pecado de los teólogos ha sido el estar jugando con Dios, como si Dios fuera una cosa. Tú puedes hacer ideas sobre Felipe González, que si es así o es así, porque es un hombre como tú, más o menos, será el presidente o no. Pero Dios, ¿tú sabes lo que es Dios? Hoy día los teólogos modernos dicen lo mejor que podemos hacer con Dios, ¿verdad? Es dejar de hablar de Él, porque Dios es una palabra envenenada. Para uno significa una cosa y para otros otra, y por eso mismo nos hemos matado, nos hemos degollado, porque unos entienden a Dios de una manera y otros entienden a Dios de otra manera. No, que por ahí tendríamos que empezar. Y volvemos otra vez. El hombre es libre. Sí, el hombre escoge y a veces escoge el mal. Habría que preguntar también por qué estos dos hermanos gemelos, uno escogió el bien y otro el mal. ¿Quién es el que ha hecho eso? No lo sé, yo no me quiero meter en eso. Ahora, por muy mal que haya escogido porque le dio la gana, ¿tú crees que hay una proporción entre lo que puede hacer este pobre hombre y que le den eso que te decía antes? Eso es la primera cosa que tengo que decir. Sí. Segundo, la gente dice, la iglesia es una cosa de hombres. Sí, hombre, la iglesia yo lo sé, que es una cosa de hombre y no me escandaliza a mí. Yo contra
para los que de buena fe siguen su credo cristiano o el que sea, yo lo respeto totalmente. Contra lo que yo me pongo es contra la institución como tal. Cuando, a pesar de que ahora me dice que es humana y que por lo tanto puede tener fallos, a pesar de que ahora me dice eso, por muchos siglos dijo esto: yo soy la representante de Dios y por lo tanto obligo a todo el mundo a creer lo que yo digo, y el que no lo haga yo lo convierto en chicharrón. Y por eso se hartaron de quemar gente, porque no creían lo que ellos creían. ¿Entiendes? Que eso lo ha hecho el cristianismo y lo han hecho otras religiones también. De modo que por un lado sí son cuando meten la pata y somos humanos y por ahí. ¿Por qué? Porque había un maridaje que era un concubinato entre las autoridades civiles y entre las autoridades religiosas, y aquí no hablaba nadie. No hablaba nadie, solo podían hablar ellos, porque ellos eran los representantes de Dios. Ahí no había debilidad humana, ahí había nada más prepotencia, abusando, diríamos, del nombre de Dios. El cuerpo humano emite una enorme cantidad de radiaciones, en cantidad de frecuencias diferentes, en cantidad de longitudes diferentes, igual que una emisora puede emitir en onda corta y en onda larga y en onda media. Bueno, pues el hombre emite también. ¿Por qué? Porque nosotros somos una máquina súper electrónica maravillosa. Fíjate, el hombre puede emitir, un ser humano puede emitir de modo que lo captan, al igual que, por ejemplo, la radio de ustedes no, pero cuando Radio Nacional transmite, yo le he oído en la mitad del Pacífico, he oído Radio Nacional con una radio chiquitísima, pero tiene que emitir en una longitud específica y una frecuencia específica, si no es onda corta no llegan hasta allá. Pues bien, el cerebro de todos los hombres puede emitir de modo que sus radiaciones den la vuelta a la Tierra. Y de esto en parapsicología tenemos cantidad de ejemplos, de madres que captan el momento exacto en que sus hijos se matan a lo mejor del otro lado del Atlántico, o mueren del otro lado del Atlántico, sobre todo si es de una manera violenta. Y eso no es por arte de Birlibirloque, no es por magia, no es por brujería, es por puras ondas, nada más, que las emite el cuerpo del que está muriendo en aquel momento, y las capta el cerebro del que está sintonizado, que suele ser su madre o su padre o alguien a quien se quiere, o a quien se odia, es lo mismo. Cerebros sintonizados con el suyo lo captan. Bien, eso es parte de lo que me preguntas. Sí. El ser humano emite una cantidad enorme de radiaciones, y eso es lo que se llama el aura. Pero claro, el aura, hay muchos tipos de aura. Hay unos videntes que ven una cosa, otros que ven otra, pero todos están viendo una realidad. La cámara Kirlian capta un tipo de aura, que probablemente no es el aura que ve un vidente, que probablemente no es el aura que ve otro vidente. Y por eso no están de acuerdo a veces en los colores que ven. Decías tú que ese cuerpo es tan real como el otro, ese cuerpo es tan físico como el otro, ¿entiendes? Porque esas radiaciones son tan físicas como las ondas hertzianas por las cuales ustedes salen al aire. Ahora, eso no lo ve nadie, eso no va ni siquiera por el aire, pero son cosas físicas, los físicos saben de eso. Y hoy día hay toda una rama de la física, que es la física de ondas, que estudia eso. De modo que el aura que ven la cámara Kirlian y que ve un vidente no es a lo mejor el otro, pero todas son realidades que salen del cuerpo humano. Hay personas que tienen la cualidad de verlo. Yo he estado en Brasil, por ejemplo, con grandes psíquicos, y nada más entrar cierran un poco los ojitos y se ponen a mirar, y por cómo está el aura y por los colores se dan cuenta si eres bueno o si eres malo, si estás enfermo o no estás enfermo. Esto, hay algunos que son alucinados y creen que ven y no ven, ¿verdad? O están medio esquizofrénicos y están viendo cosas por las cuales no puedes fiar absolutamente nada. Pero sin embargo hay otra gente, yo conozco mucha gente, es más, te digo que hay clínicas que tienen ya psíquicos para trabajar con ellos, y al entrar, y esto lo hicimos en un gran congreso que hicimos en México, había como 5 personas que eran psíquicos todos, y al entrar hacían un diagnóstico de la persona solo por lo que le veían alrededor, y no solían equivocarse, porque luego había médicos allí que hacían lo que podían con los aparatos que tenían, a ver si detectaban lo que los psíquicos habían visto. No sé si he contestado bien a tu pregunta. Bien, muy gracias a ustedes por haberme invitado, porque es muy cómodo hablar aquí desde casa, ¿eh? De acuerdo. De modo que hasta otro día. Hasta otro día. Hasta otro día.